Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En videos anteriores he venido hablando dentro de la realidad de la apologética, cómo se pueden hacer una serie de preguntas a los hermanos separados y que ellos no pueden contestar. Por ejemplo, esta sería una interesante pregunta para formulársela a estos hermanos cristianos no católicos. Ellos afirman en bloque que todo aquel que confiesa con sus labios y cree en su corazón que Jesucristo es su único y suficiente Redentor y Salvador, estas personas conforman la iglesia que Cristo fundó. Eso lo afirman los cristianos no católicos. Pues bien, si con el hecho de profesar con mis labios y creer en mi corazón que Jesucristo es mi único Redentor y Salvador, hago parte de la iglesia, quiere decir que esa iglesia debe tener la doctrina igual, así como la tiene la iglesia católica. Es una iglesia, pero la doctrina es una sola doctrina. Pero cuando usted hace el análisis, pregúntele al hermano protestante si son el cuerpo de Cristo y es la iglesia que Cristo fundó, entonces, ¿por qué el adventista tiene el sábado como día del Señor y el bautista no? ¿Por qué los metodistas bautizan niños y los pentecostales no? Si es una iglesia, pues esa iglesia debe tener una doctrina sólida que diga que el bautismo tiene que ser así o que el día del Señor sea este. Pero no, una iglesia que tiene el día del Señor el sábado, y esa misma iglesia también tiene el día del Señor el domingo. Y esa misma iglesia se le bautiza a los niños, y esa misma iglesia no bautiza a los niños. Mire, hermanos protestantes, creo que están errados. Y usted, querido católico, no se debe enredar. Mire la manera de razonar. Si la iglesia que Cristo fundó está conformada por todos aquellos que profesan con sus labios y creen en su corazón que Jesucristo es su único, suficiente y Salvador, pues esa iglesia debe tener una doctrina, una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Los bautismos son así, el día del Señor es este, supongamos, pero no es así. Un metodista bautiza a los niños, la iglesia metodista bautiza a los niños. La iglesia pentecostal no, ni los bautistas tampoco. La iglesia anglicana sí. Bien, eso por una parte. Por otra, piense usted lo siguiente, querido hermano católico. Si usted dice, o si usted no, si usted analiza esa doctrina que tienen ellos, que la iglesia que Cristo fundó está conformada por aquellos que profesan con sus labios y creen en su corazón que Jesucristo es el Señor, entonces pregúntele al pentecostal unido y pregúntele al pentecostal trinitario por qué usted pentecostal es trinitario y por qué usted pentecostal es unido. Mira a un Dios. O tiene la visión de Dios, el enfoque de Dios de una manera distinta al trinitario. ¿Por qué? Una iglesia que está conformada por personas que no tienen en cuenta quién es Dios o cómo está conformado Dios, esa no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, creo que con estas preguntas que uno le hace a estos hermanos, porque la cuestión es seria, hermano unicitario, ¿usted en qué se basa para decir que Dios es así, como lo quieren mostrar? Mire, le va a sacar la Biblia y le va a citar textos del Antiguo y Nuevo Testamento y le decir, por esto, porque la palabra del Señor no miente, vía Jehová. Y entonces le preguntamos de la misma manera al pentecostal trinitario, bueno, ¿y usted por qué entonces defiende la Trinidad, al Dios Trino? Entonces saca la Biblia y dice, hermano, ¿por qué es tan evidente, tan claro? Mire usted el capítulo tal, mire usted el libro tal, mire usted va al versículo tal, y ahí está, es un Dios Trino. Eso es una falta de seriedad de las iglesias protestantes.
Ese es un principio falso, erróneo. ¿Cuál? Ese, que la iglesia que Cristo fundó está conformada por todos aquellos que profesan con sus labios y creen en su corazón que Jesucristo es el único suficiente Salvador. Eso es puro cuento, ¿no? Porque eso no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras sí están así, que están ahí, que creen en sus labios, que creen en su corazón y profesan con sus labios que es su único Redentor y Salvador será salvo. Eso sí lo dice la Biblia. Pero que conforme la iglesia de Cristo, el que diga eso, no, eso sí no lo dice la Biblia por ningún lado. ¿De dónde sacan ellos eso? Porque no tienen magisterio. Porque no tienen un cuerpo colegiado, ¿no? Que enseñe, que mantenga, que custodie la enseñanza y la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. La iglesia sí lo ha hecho. Usted mira a los padres de la iglesia, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía y otros. Entonces usted se da cuenta que esa enseñanza que ellos transmitían en sus documentos, en sus escritos de apologética, ¿no? Es la misma enseñanza que hoy la iglesia pues transmite y también enseña. Los protestantes por eso están errados. No forman la iglesia de Cristo. Hay disparidad de doctrina. Hay incongruencia, ¿no?, hermenéutica. Hay exégesis errada. Y todos con la misma Biblia, la Reina Valera, dentro de nuestro contexto hispanoparlante. Es falta de seriedad. Es falta de seriedad. Ponga usted a dialogar a un testigo de Jehová con un calvinista. ¿Qué le dice el calvinista? Es que los testigos de Jehová es una secta. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Esas iglesias están erradas. No hacen parte de los 144.000 que dice la Biblia. Es una cosa de nunca acabar. La iglesia está conformada por santos y pecadores. Pero esos pecadores, que no se confundan el pecado de algunos hombres dentro de la iglesia con la enseñanza, con la doctrina que la iglesia ha impartido durante 2000 años. Porque los hermanos separados, cuando se les acaba el argumento, entonces empiezan a decir, es que ustedes son pecadores. Hermano, la palabra dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios, que dice que todos somos pecadores. Por lo tanto, que ninguna iglesia vaya a decir que ellos no tienen pecado porque ya están yendo en contra de la palabra del Señor. La iglesia católica tiene mucho pecador y también ha tenido mucho santo, pero la doctrina se ha mantenido tal cual. Han variado algunas cosas, sí, algunos aspectos de orden disciplinar, algunos aspectos de orden práctico, por ejemplo la celebración de los sacramentos, algunas realidades de orden litúrgico que han podido variar, pero lo que es la enseñanza se ha mantenido. Por ejemplo, que Jesucristo está en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso se enseñó en el primer siglo y se enseña 20 siglos después. Que la confesión, que se hace a través del sacerdote, eso está en los primeros siglos y hoy la misma cosa. La celebración de la misa en el primer siglo y 20 siglos después. Se ha mantenido, se ha mantenido. La realidad y presencia de María Virgen dentro de la historia de salvación desde el primer siglo hasta el día de hoy se ha mantenido, se ha mantenido. ¿Por qué? Porque existe magisterio. Los hermanos no tienen magisterio. Al no tener magisterio, pues no tienen iglesia. No tienen iglesia. Tienen grupos, ¿no?, donde se congregan, pero no hacen parte de la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. No. Eso es una falsedad. Siempre hubo iglesia católica hasta que apareció Martín Lutero. Siempre. Y eso nadie lo puede negar porque la historia no se puede cambiar. Así los hermanos cristianos no católicos
se muerdan de la rabia, ¿no? Y salten chispas por sus ojos y cabezas. Y me estén insultando en este momento, pero es una realidad que es así. Ponga a dialogar a un pentecostal trinitario y a un pentecostal unicitario. Y ellos con la misma Biblia, simplemente por poner un ejemplo de lo divididos que están, pentecostales y tienen distintas doctrinas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y el otro dice porque la Biblia lo dice. ¿La Biblia lo dice? No, la Biblia no lo dice. Lo que le están diciendo son los intérpretes de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Es palabra de Dios. Utilicemos el caletre, queridos hermanos católicos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.